Iglesia, Dios les bendiga. Gracias por sacar este tiempo para venir hoy, para adorar a Dios, para escuchar de la palabra del Señor. Es el mejor lugar, el mejor momento, lo mejor que podemos estar haciendo hoy mismo es estar aquí en la casa del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a concentrarnos, que nos ayude a escuchar su palabra y a escuchar lo que tiene que decirnos. Padre, Señor, en esta hora te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios. Padre, aprendemos a la luz de tu palabra, que tu palabra es pura, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es suficiente, Dios, para hacer aquello para lo que tú le enviaste. Pero también aprendemos a la luz de tu palabra que tú tomas a hombres imperfectos, hombres pecadores, hombres viles y menospreciados, Dios, y los envías a predicar, a enseñar y a explicar tu palabra a pesar de ellos mismos, Señor. Padre, tú tienes a bien en el día tuyo, en el día del Señor, a través de tu palabra, que los pastores de las iglesias, Señor, tengan un ministerio profético donde tú hablas a tu iglesia a través de ellos, por medio y únicamente de tu palabra, Señor. Donde tú los utilizas a ellos como instrumentos, como vasos frágiles, pero también como portadores de lo que tú le quieres decir a tu iglesia. Y tú tienes un mensaje para esta iglesia ahora, Señor. Prepara los corazones, Señor. Vuélvelos dóciles, vuélvelos fértiles, vuélvelos terrenos donde tu palabra caiga y dé fruto, dé semillas, Señor. Que tu Espíritu Santo haga vibrar nuestros corazones en lo que escuchamos tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo entre ahí a lo más profundo de nuestro corazón y lo conquiste a través de tu palabra. Aquel lugar que no te queremos entregar, aquel lugar que no queremos dejar por ti, Señor. Conquístanos tú, Señor. Tú tienes todo el poder, Dios. Como cantamos, porque a veces cantamos las verdades, Padre, tú lo sabes, pero no las creemos o no meditamos en ellas. Y cantábamos que tú tenías todo el poder, que tú podías hacer lo que quisieras, Señor. Permite que lo podamos entender en la palabra predicada también, Señor. Y que podamos allí rendirnos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la serie expositiva de Marcos y hoy vamos a estar en el capítulo 8, versículo 22, hasta el capítulo 9, versos 1. Y seguimos trabajando la línea de pensamiento que Marcos presenta. No hemos ido capítulo a capítulo, no hemos ido versículo a versículo, pero sí estamos trabajando con el paradigma que Marcos nos está presentando. Marcos tiene algo en mente que él nos quiere enseñar y nos enseña de una manera particular, como veremos un poquito más adelante, a través de la epístola de Marcos. Él tiene un mensaje que darnos, para decirlo con otras palabras, que está más allá de lo que quizás un simple vistazo que nosotros le demos a la Biblia para poderlo ver. Él quiere decirnos algo, por utilizar una palabra que pudiera estar en forma de código, pero códigos claros, no estamos hablando de oscuridad. Pero tenemos que ser lectores juiciosos, tenemos que leer con detenimiento y tenemos que ir viendo toda la carta para entender qué es lo que Marcos nos quiere mostrar a través de su narración. Durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, no sé si han oído escuchar de Hitler, el nazi, el director de los nazis, se levantó un teólogo luterano, se llamaba, es un nombre alemán, téngame misericordia, Dietrich Bonhoeffer, algo así, Bonhoeffer, creo que se dice Bonhoeffer, algo así. Era un teólogo luterano alemán que estaba en contra de lo que Hitler estaba haciendo. Él entendía que la iglesia no debía quedarse en silencio. O sea, estaban asesinando, matando a las personas, y la iglesia, mayormente la iglesia católica, estaban en un silencio total. Nadie decía nada. Entonces, él decidió unirse a las personas que estaban en contra de la guerra, lo que le costó que lo metieran preso. Estuvo preso mucho tiempo hasta que en abril, el día 9 de abril de 1945, 3 días antes
de que el campo de concentración donde él estaba iba a ser liberado, le dieron muerte ahorcándolo. O sea, murió en una soga, en una horca. El médico que presenció el asesinato, siempre hay como un médico para saber si está muerto, si no está muerto, cuenta que este teólogo, este hombre del Señor, antes de entrar a la horca, a ellos los desnudaban, y dice que en el primer escalón se arrodilló y oró al Señor. El médico narra, él parece que tenía, me imagino, sus papelitos, sus cositas, y ahí anotó que él nunca, en tantos años de asesinato, había visto una persona con tanta paz descansando en la soberanía de Dios. Minutos antes, segundos antes de subir y de saber que vas a perder la vida a través de la horca. En ese momento, él expresó unas palabras y él dijo: este es el fin, pero para mí es el principio. Este es el fin, pero para mí es el principio. En uno de sus libros más leídos, y no estamos de acuerdo con este teólogo en todo, no hace que después usted estudie al teólogo y piense que creemos todo lo que creemos, pero sí estamos de acuerdo en este aspecto, y en específico este es un buen libro. Él tiene un libro que se titula El costo de ser discípulo o el precio de la gracia. Lo escribió en 1937. Y él dice lo siguiente, y algunos piensan que de alguna manera él ya estaba prefigurando su muerte, él estaba viendo lo que iba a pasar. Y el centro del libro es muy parecido al centro de nuestra predicación hoy, a lo que el Señor tiene para nosotros. Y él dice en el libro: cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir a morir. Cuando Cristo llama a un hombre, lo que le está ofreciendo es venir a morir. Le hemos puesto como título a este sermón, entre signos de interrogación primero y después entre signos de exclamación. Entre signos de interrogación es una pregunta: ¿conoces a Cristo? Yo quiero que se la pregunten de nuevo una vez más: ¿conoces a Cristo? Y entre signos de exclamación vendría un ánimo, una exhortación: camina con Cristo. ¿Conoces a Cristo? Y si tu respuesta es sí, yo te diría: camina con Cristo. Cuando hablamos de conocimiento o de conocer a Cristo, no nos estamos refiriendo a una oración de fe que ustedes repitieron un día. No nos estamos refiriendo aún de cierto conocimiento teológico, sino que nos referimos de esas verdades bíblicas que, si eres un verdadero creyente, caen en tu vida y tú las abrazas y las quieres empezar a vivir. Aun cuando entiendes que en tus propias fuerzas no puedes, aun cuando entiendes que fallas y te caes y necesitas que el Señor te levante, pero el anhelo de tu corazón es conocer más de Cristo, pero también vivir más de lo que estás aprendiendo. Amados hermanos, los creyentes deben conocer completamente a Cristo para que vivan completamente para Él. Los creyentes deben conocer completamente a Cristo para que vivan completamente para Él. Si estás encontrando deficiencias en tu manera de vivir para Cristo, la respuesta es que tú no conoces completamente a Cristo. A medida que conozcas más a Cristo, a medida que conozcas completamente a Cristo, tu manera de vivir va a ir cambiando gradualmente. Algunos 30, algunos 60, otros 90, algunos será algo un poquito más lento, en algunos un poquito más rápido y en otros muy rápido, pero en todos tiene que haber un común denominador. ¿Cuál es? Que hay un cambio, que la vida va avanzando y que ese creyente se va transformando, santificando y santificando. Que ese conocer de Cristo lo lleva ahora a vivir para Cristo, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a vivir para Cristo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a vivir para Cristo? Y tenemos 2 puntos en el sermón de hoy. Nuestro primer punto es un llamado a conocer a Cristo. Un llamado a conocer a Cristo. Versículos del 27 al 33. Un llamado a conocer a Cristo. Si ustedes pueden
observar la predicación. ¿En qué versículo empieza? En el 22. Lo que vamos a hacer es, vamos a explicar los versículos del 27 al 9.1 para después poder interpretar correctamente los versículos del 22 al 26. Primer punto, un llamado a conocer a Cristo. Ahora tenemos un problema, y el problema que tenemos es el siguiente. No hay un punto donde antes de morir nosotros podamos decir lo sé todo de Cristo. Ninguno de nosotros, por muchos años que viva, va a conocer completamente a Cristo. Hay una medida en que Dios se las ingenia para que nosotros, aunque tengamos ya 90 años y tengamos 75 años de cristianos, todavía nos acerquemos a las Escrituras y sigamos viendo más y más la belleza de Cristo. Y seguimos conociendo más y más el Evangelio. A medida que entendemos más la Biblia, a medida que entendemos más el Evangelio, a medida que conocemos más a Cristo, nos damos cuenta que no entendemos mucho y que no conocemos mucho. Por eso cuando yo veo a alguien que se acerca a las Escrituras y se siente que está aprendiendo y empieza a ponerse arrogante, autosuficiente o se cree que sabe mucho, lo primero que me viene a la mente es que no está entendiendo bien la Biblia. Porque una mirada humilde de la Biblia lo que te lleva es a pensar y a darte cuenta que no sabes nada, que necesitas seguir aprendiendo, que necesitas seguir estudiando. Una mirada humilde de la Biblia te postra delante de Cristo, te arroja delante de Cristo. ¿Qué dice el versículo 22? Dice el verso 22, ubicándonos en contexto, dice que vino luego a Betsaida. Recuerden, Jesucristo está en esta región de Galilea, allí alrededor del mar de Galilea, haciendo ministerio, y a la parte noreste de Galilea, cerquita del lago, hay una región que se llama Betsaida. Todavía él está ahí haciendo milagros. Vamos a ver, un milagro que él hace en ese momento. Pero llega el versículo 27 y dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces, ahora hay toda una provincia ahí de Iturea, y desde aquí, desde Betsaida, de arriba del lago, ellos van más al norte. ¿Y qué es lo que van haciendo? Dice que sale con sus discípulos. Van pasando por todas las aldeas de Cesarea de Filipo. Pero hay un detalle. ¿Con quién va Cristo ahora? Solo con los discípulos. La multitud no está con él. Perdón un momentico. Ahora Jesucristo se encuentra solo con sus discípulos, y en lo que va en el camino con ellos, él entabla una conversación y él empieza a hablar con ellos. ¿Y de qué trata la conversación? Dice el versículo 27 que Jesucristo va por el camino y le dice a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la multitud que soy yo? Recuerden, ¿con quién va Cristo? Solo con los discípulos. Y él le pregunta: ¿qué ustedes han escuchado que las personas hablan de mí? Ellos respondieron, miren el verso 28. Unos decían: no, Juan es Bautista. Otros dicen que eres Elías, verso 28, lo pueden leer. Y otros, algunos de los profetas, por los milagros, por las señales que hacía, por lo menos las personas decían: este es un profeta, este tiene gran poder por las cosas que dice, por las cosas que hace, este es un profeta. Si somos buenos observadores, nos damos cuenta que ninguna de las respuestas dio en el blanco. Estas personas, y vuelvo con la matraquilla, no sé si saben el dicho, viene Gilla con la matraquilla, pero es importante. Llevaban tanto tiempo con Cristo, habían disfrutado tanto de sus milagros de sanidad, habían disfrutado de comida, de pan, de peces, de todas las cosas que se habían beneficiado del ministerio de él, y todavía no sabían quién era Cristo. Lo habían exprimido completamente, le habían sacado todo el beneficio, pero no sabían quién él era. Yo quiero, dame, yo quiero. A las personas de la multitud no les importaba en realidad quién era Cristo. Lo único que les importaba
era tener su beneficio. Pero Cristo no me interesa. Y lastimosamente, posiblemente entre nosotros se encuentren muchos así hoy, que solo están aquí para que Cristo les ayude a pagar la renta, para que Cristo les sane una enfermedad, para que Cristo haga algo. Y decíamos, eso no está mal. Lo malo es cuando eso es todo lo que tú quieres de Cristo. Cuando tú no quieres a Cristo, al Salvador de las almas, que te libra de la ira venidera, que te salva por su puro afecto, por su puro amor, porque tú no mereces nada. Y como un mendigo, ahora es que tú vas delante de Él, pidiéndole cualquiera de las otras cosas que todos necesitamos. Porque todos cuando tenemos un hijo enfermo, oramos por sanidad. Cuando no tenemos trabajo, oramos por trabajo. Todos queremos ganar $1 o $2 más. El problema está cuando tú no entiendes quién es en Cristo y solo vas a Cristo por el beneficio que éste puede ofrecerte. Pero se supone que las personas que le acompañan, que las personas que están ahí en la intimidad, las personas que Él le empezó a explicar la parábola, no solo le decía la enseñanza, sino que les apartaba y le decía, esta parábola significa esto, significa esto. Se piensa, se supone que esas personas sí lo conozcan bien. ¿Lo llevo ustedes? Se supone que los otros que llevamos tiempo aquí, que ya creímos, que estamos sirviendo a Cristo, que llevamos tanto tiempo con Cristo, que hemos dado clase de niños, clase de dama, clase de hombre, bienvenida, audiovisual, algunos pastores hasta desde el púlpito. Se supone que nosotros conozcamos a Cristo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Le dice Cristo, versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y ahí viene Pedro siendo Pedro, el super Pedro. Y el super Pedro se levanta y le dijo una declaración cierta, verdadera, concisa, fiel. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Me imagino a Pedro, ahí está todo, pero él levanta la voz, él se para primero que todo. Y tú eres el Cristo, bien emocional, Pedro. No sabemos, y no lo sabremos, si este era el consenso de todos, porque él le pregunta a todo y ¿qué hace Pedro? Responde. Es muy probable, no lo sabemos, no lo dice el texto, que en las conversaciones ya ellos decían, oye, este es el Cristo. Oye, este es el Cristo. Me parece que este es el Cristo. Eso no lo sabremos nunca, pero sí sabemos que ya Pedro tiene un entendimiento de Jesús. Ya Pedro sabe que Jesús, ¿quién es? El Cristo. La palabra Cristo sola, como sustantivo, es un título. Pero cuando la palabra Cristo lleva el artículo adelante, cuando decimos el Cristo, ya eso cambia completamente. Y ese título era el que significaba en el Antiguo Testamento el Mesías o el ungido. Decir que Él era el Cristo era decir, este es el que hablaban los profetas que habían profetizado que vendría a salvarnos. Con esa declaración estaban diciendo, este es, el que viene a librarnos. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, en especial los que ministraban en el templo, eran conocidos como los ungidos. A ellos los ungía. Y se utilizaba un término similar, el término Cristos. Cuando los profetas eran llamados a su ministerio, los profetas eran ungidos y entre todos los nombres había un nombre que era Cristos. Los reyes de Israel, no todos, pero muchos reyes en ocasiones eran ungidos y conocidos como Cristos tou curios o los señores, los reyes. Aquí Cristo, como les decía, es más que un título. Cristo es más que un sustantivo. No es solo Él es Eri, Pedro o Román, sino que cuando están diciendo el Cristo, lo están diciendo por el contenido de quién es Él. La declaración de Pedro, el Cristo es un apelativo. Y los apelativos surgen de la referencia de lo que las personas hacen o de lo que las personas dicen. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que llega puntual, que lo hace todo bien, ¿qué nosotros hacemos? Utilizamos un apelativo y decimos, no sé si conoce esta palabra, es un puntualito. Como diciendo lo hace todo bien. Pero en ese mismo sentido, si viene una persona que se ríe mucho y que siempre está alegre, nosotros decimos, es un risueño. Pero ¿de dónde sale el nombre? De una calificación de lo que las personas hacen. Cuando Pedro dice, el Cristo es un calificativo.
no es un sustantivo, es por lo que es Cristo, porque Él es el Mesías. Él es el Salvador único en el mundo. Entre todas las personas que pasaron en el mundo, en todos los tiempos del mundo, no había otro Salvador que no fuera el Cristo. Y Pedro está diciendo, el Cristo ha llegado. Este es el Cristo. Y posiblemente ya ese sea en ese momento el pensamiento de todos los discípulos. Ya Pedro logra ver a Jesús como el Cristo. Versículo 30. ¿Qué dice el 30? Pero Él les dice, no se lo digan a nadie. No era el momento, Cristo lo explica en otras partes, la hora no ha llegado, las personas no deben saber que yo soy el Cristo, porque eso, como lo vimos después, que le iba a causar la muerte, y ahí se acabaría su ministerio. Entonces, podemos afirmar que ya los discípulos saben que Jesús es el Cristo. En otras palabras, ya los discípulos ven algo de Cristo. Ya les está entrando un poquito de luz, les está entrando un poquito de claridad. Las preguntas que quiero que se hagan, ¿lo ven todo? ¿Lo ven completamente? Ya están viendo que es el Cristo, pero están viendo todo lo que eso significa. Versículos 31 al 33, para poder entender a dónde queremos llegar. Ok, yo soy el Cristo. Por favor, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie para continuar con el ministerio. Voy a empezar a enseñarles un poquito. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario que ese Cristo, que era el Hijo del Hombre, tuviera que padecer mucho. Y no solo padecer, sino ser desechado por los mismos líderes religiosos, por los ancianos, por los pastores del pueblo de Israel. El Cristo, el Hijo de Dios, ya saben que soy el Cristo, está bien, pero a mí me van a desechar, a mí me van a despreciar, a mí me van a echar a un lado. Los pastores de Israel, los líderes religiosos, los sacerdotes, las personas que escriben estas verdades del Antiguo Testamento para que no se pierdan, pero no solo me van a rechazar, discípulos, mírenme bien, me van a matar. El Cristo, el Señor, el Curio, va a morir. Pero no solo voy a morir, sino que voy a resucitar después de 3 días. ¿Lo están viendo en el versículo 31? Ellos están viendo a Cristo, pero ¿qué va a pasar después de esta declaración? Versículo 32 y 33. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Lo tomó aparte. No, espérate. Y empezó a reconvenirle, empezó a mandar a Cristo. Esa palabra en el griego dice que ahora Pedro está ahí con su discípulo Jesús, coge a Jesús y le dice, no, ven para acá aparte, tú no vas a hacer eso, tú vas a hacer esto y esto, tú vas a hacer lo que yo diga ahora. ¿Entienden lo que Pedro está haciendo? No entendía quién era el Cristo, tenía claridad, pero no lo entendía todo, porque ¿quién de nosotros osa coger a Cristo, ponerle la mano en el hombro y traerlo y decirle, no, espérate, eso no, Cristo, tú vas a hacer esto y esto, como muchas personas hacen hoy, que quieren cogerle la mano a Dios así, virársele, yo te reclamo mi familia, te reclamo lo que es mío, te reclamo los tesoros de la tierra que pertenecen a mi Padre. Eso era lo que estaba haciendo Pedro. Una vez más Cristo les explica que el Hijo del Hombre vino a perder. El Hijo del Hombre vino a morir. El Hijo del Hombre vino a ser rechazado. La respuesta de Pedro, Jesús, tú no vas a hacer eso. ¿Qué hace Jesús? Vamos a ver en el texto que dice la Biblia que hace Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, parece que volvió a traer a Pedro y les reprendió. La palabra reprendió es una palabra suave, es una reprimenda suave, no es algo fuerte. Pero lo que es fuerte es el título que utiliza después. Él le dice suavecito, Pedro, lo que estás haciendo está mal, eso no lo debes hacer. ¿Y qué le dice después de la reprimenda? Le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las cosas de los hombres. Y utiliza un título fuerte. La palabra Satanás tiene que ver o significa el adversario. No solo el adversario, sino el acusador. Pedro, tú te estás volviendo mi contrario en este momento. El mismo que había dicho, tú eres el Cristo, el vencedor, el león de la tribu de Judá, el Mesías, el ungido. Ahora le está diciendo, no, espérate, morir, eso no. Morir no, sufrir no, padecer no, eso no. En el momento que Pedro hace esto, ahora Jesús le dice, te has convertido en mi adversario. Ahora, recordemos, ¿quién dictó esta carta posiblemente? El mismo Pedro. Pedro le dicta a Marco, que se separa de Pablo fallece, Juan Marco va con Pedro ahora, está en el ministerio de Pedro apoyándole, y posiblemente Pedro le dicta a Marco, o sea, Pedro es un testigo ocular, no es mentira lo que pasa aquí, y él narra toda la verdad. Jesucristo un día me dijo Satanás, Jesucristo un día me dijo que yo era un adversario de él, y Cristo tenía esta tónica. Cristo no le faltaba el respeto a las personas, pero las llamaba por lo que hacía. Ustedes son unos sepulcros, muy cultos, pero le decía, unos sepulcros blanqueados. Ustedes son unos hipócritas. Por fuera están pintados, pero por dentro, ¿qué tienen? Un muerto. Y a lo malo le llamaba malo y a lo bueno, bueno. Pedro sigue sin ver con claridad. Se opone a un profundo misterio de Dios que se llama el sufrimiento de Jesús. No hay mente que la mente humana entienda que Dios mismo se hace carne en Cristo, que deja su gloria, deja su reino, viene aquí a vivir y muere en una cruz. La mente humana no puede entender eso. Pedro era humano, vil y pecador, pero tampoco lo entendía. Es la única forma, si Cristo moría, era la única forma de poder destruir la fortaleza de Satanás. Pregunta, ¿para qué se encarnó Jesús? Para morir por nuestros pecados. ¿Para qué Cristo vino a la tierra y se hizo hombre y vivió todo su ministerio en santidad y negándose al pecado? Para morir santo en una cruz y resucitar al tercer día por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando Pedro se opone al designio de Dios, porque ¿quién fue el que estableció que Cristo muriera en la cruz? Dios mismo. Dios en su inmensa sabiduría tenía destinado que Cristo muriera en la cruz por el perdón de los pecadores. Cuando Pedro se opone al designio de Dios, ya no es un discípulo de Jesús, sino que es un discípulo de Satanás. En ese momento, Pedro estaba siendo un aprendiz de Satanás y no un aprendiz de Dios. Por eso Cristo lo sacude y le dice, apártate de mí, Satanás. Eso no significa que él tenía un demonio en ese momento adentro, sino que estaba actuando contrariamente a los designios de Dios. Estaba actuando en contra de Dios. Vamos aquí porque lo tenemos cerca, porque podemos pensar que mal estaba Pedro, pero yo estoy también. Yo sí estoy bien. Capítulo 8, versículos 14 y 21. ¿Qué dice el contexto? Dice el contexto. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pancito consigo en la barca y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Ven lo que le digo de Cristo? Guárdense de estos que fermentan. Y no esto, y guárdense de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, porque hay algunos que fermentan, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no tenéis? ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, no obedecen. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000,
¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. ¿Y qué les declaró? Como aún no tienen entendimiento. Pedro no era el único que estaba perdido en el bosque. Todos los discípulos que le seguían ya estaban viendo a Cristo, pero no están viendo con claridad todo lo que significa ver a Cristo, todo lo que significa eso. James R. Edward, un teólogo, dice, cuando los discípulos juegan a ser Dios en lugar de seguir a Jesús, inevitablemente se vuelven satánicos. Y eso aplica para todos nosotros. Cuando los discípulos, los seguidores de Cristo, empezamos a jugar a ser Dios, en vez de seguir los designios de Dios, lo que Dios establece para nuestras vidas, nosotros nos volvemos en discípulos de Satanás y nos convertimos en satánicos. En vez de decir, Señor, habla que tu siervo escucha, nosotros queremos sentarnos en el trono de Dios. ¿Cuántos tienen niños aquí hoy? Algunos, no todos, pensé que habíamos más. Hay que ponerse a producir. Los musulmanes nos están ganando. Alaba lo que vive. Mira, no todos los niños, pero la mayoría de los niños llega a una etapa que le gustan los planetas. Por lo menos a mi niño le pasó y sé de algunos que le pasa. En casa decidimos comprar un telescopio, no muy caro, de los más baratos, para ver la luna, para ver las estrellas y poderle explicar las cosas al niño. Lo cual en efecto pasó una sola noche, porque siguieron llegando más niños y no hay tiempo. Pero el punto donde quiero llegar, para que entiendan, en la historia del telescopio, en 1608, en los Países Bajos, se creó el primer telescopio que existía. Hans Lippershey era un fabricante, él hacía espejuelos, y como todos los innovadores y los que crean de los espejuelos, dijo, vamos a hacer un telescopio. Y entonces hizo este aparato que ustedes ven en las películas de piratas, los corsarios. Entonces puso, en la parte de afuera, él puso un lente convexo. ¿Qué significa eso? Que aumenta. Y aquí adentro puso un lente cóncavo, que da luz. Parecido a lo que se le pone a los espejuelos. O sea, utilizó una novedad. Puso lo del espejuelo y puso un lente diferente. Y empezaron a salir la gente a robar por todas partes, a saquear los barcos. Pero él fue el que le inventó el primer telescopio. Cuando pasa un tiempo después, no sé si han oído hablar de Galileo. Y Galileo perfeccionó un poquito el telescopio en sus ideas para ahora poder mirar al espacio. Pero no fue hasta que llegó 1611 Johannes Kepler y lo que propuso fue, tengamos afuera un lente convexo y adentro otro lente convexo para dar más imagen. Y el telescopio pasó a mucha más potencia y era más fácil ver lo que se observaba afuera. ¿Para qué utilizo esta ilustración? No estamos hablando de telescopio. Los discípulos estaban mirando con el telescopio de los piratas. Los discípulos estaban viendo, pero no lo estaban viendo todo con claridad. Necesitaban otro lente. Necesitaban ver a Cristo completamente como Cristo era. Los discípulos estaban mirando con un lente antiguo y por eso no tenían toda la claridad de quién era Cristo. Ellos podían ver a Cristo victorioso. Ellos veían a Cristo que echaba fuera demonios, tenía autoridad sobre los demonios. Ellos veían a Cristo que podía proveer alimento, tenía autoridad sobre las cosas naturales, las cosas creadas. Ellos veían a Cristo que podía resucitar un muerto, tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Ellos veían a Cristo que podía calmar la tempestad y decirle a los vientos, enmudezcan, y a las olas, paren. Ellos podían ver a Cristo victorioso, el que tenía autoridad sobre todo, pero no veían con claridad a Cristo sufriente, al que tenía que morir por el perdón de los pecados. No entendían quién era Cristo. No entendían que Él nació para morir y no entendían que si Él no moría, entonces ellos no vivirían. Es como el médico que te quiere poner una inyección a uno de tus niños o a ti mismo y tú le quieres parar la mano para que no te duela porque no entiendes que esa inyección te es necesaria para poder vivir y para darte la vida. El mismo teólogo de ahorita, James R. Edward, dice, para Pedro la indicación de que el Hijo del Hombre moriría es
impensable. Para Pedro, la indicación de que el Hijo de Dios moriría es impensable. Para Cristo es inevitable. Cristo sabía que Él tenía que morir. Y no era que fuera algo falso en su fuerza humana. Recuerda el momento antes de la cruz que le dijo el Señor: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no, eso es lo que le faltaba a Pedro, pero no, y es lo que nos falta a nosotros quizás, que no sea como yo quiero, sino como tú. Me someto a tus designios, me someto a tu voluntad. ¿Y dónde paró Cristo? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Porque era lo que Dios tenía planeado para su vida, para que Él pudiera traerle gloria y para que muchos puedan ser salvos. Pregunta: ¿conoces a Cristo, hermano? Visita, amigo que nos acompaña. No respondas, por favor, no respondas apresurado, pero empieza a pensar si de verdad conoce o no conoce a Cristo. Y no estoy hablando de una oración de fe, no estoy hablando de elementos teológicos, puede que entiendas ciertas cosas de la teología, pero ¿conoces a Cristo? ¿Entiendes el Evangelio? Quizás esa pregunta te ayude. ¿Entiendes el Evangelio de Jesucristo? ¿Entiendes quién es Él? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué vino y vivió? ¿Por qué murió? Si no entiendes el Evangelio, no conoces a Cristo. Puedes tener conocimiento histórico, puedes tener conocimiento bíblico, puedes haber repetido una oración, que si no entiendes el Evangelio, no conoces con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con todo lo que eres, no conoces a Cristo. Porque tuvo que morir Cristo. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Crees que Cristo era el único medio de salvación para tú ser salvo? ¿O todavía crees que hay otros medios, que hay otras opciones? Y la otra pregunta sería: ¿crees lo que sabes? Porque puedes que, y parece una tontería, pero puede que tú sepas lo que te estoy diciendo. La pregunta es si crees lo que te estoy diciendo. Porque desde chiquitico a ti te dicen: Cristo murió por tus pecados, resucitó, arrepiéntete y cree. Si no te arrepientes vas para el infierno, y si te arrepientes vas para el cielo. ¿Tú crees? Sí, claro que sí, yo para el infierno no voy. La pregunta no es si sabes lo que crees, la pregunta es si crees lo que sabes. ¿Lo crees de verdad? Pregúntale a tu corazón. Para mí no hay más esperanza ahora mismo que no sea Cristo. Si muero esta noche, voy a partir con mi buen Señor. Pregúntale a tu alma y sé sincero. Y ahora viene otra pregunta para poder entrar en el segundo punto. ¿Entiendes las implicaciones de tener a Cristo como el Señor de tu vida? ¿Entiendes las implicaciones? Porque pudiera ser que muchos de nosotros estemos aquí mirando por un telescopio viejo. Pudiera ser que muchos de nosotros estemos aquí hoy y lo que tengamos en la mano sea un lente convexo con un lente cóncavo. No sé cómo la traducción se las está arreglando. Tú dirás un telescopio viejo y ya, no digas nada más. Evaluemos, segundo punto, nuestra condición para ver si de verdad conocemos o no conocemos a Cristo y para que sea una tarde preciosa de salvación. Yo no vengo aquí a poner un yugo pesado sobre ustedes. Vengo aquí a tratar de ser fiel a la palabra del Señor. Pero si ese yugo pesado cae, pero tú entiendes el Evangelio, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Porque mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú entiendes el Evangelio, esa carga pesada desaparece. Y lo que para algunos es un martirio, para los verdaderos creyentes que tienen el Espíritu Santo, se vuelve un gozo y una alegría. Cualquier cosa que Cristo les pide, para ellos no se vuelve una carga más, algo más que tengo que hacer, sino que se vuelve un: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Segundo punto, un llamado a vivir para Cristo. Versículos del 34 al capítulo 9, versos 1. ¿Sabes quién es Cristo? Vamos a hacer un llamado para que te evalúes a vivir para Cristo. Como habíamos dicho, el conocer más de Cristo debería llevarnos a vivir más y más cada día para Cristo. Si vives para Cristo, entonces entiendes quién es Cristo. Con el dolor de mi corazón, si no estás viviendo para Cristo, lo siento, pero no conoces a Cristo. Recuerden la definición de conocimiento, de creer lo que conocemos, no de conocer solamente
con la mente. Y mira que la mente hace falta también. Cuando nos referimos a vivir para Cristo, lo estamos haciendo sin dicotomías, sin separaciones, porque algunos creen que vivir para Cristo es solo el servicio que hacen en la iglesia. Y el servicio en la iglesia es importante, pero no es lo único. Cuando nos referimos a vivir para Cristo, es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es con tu esposa en la casa, con tus hijos en la casa, con tus empleados o con tus empleadores, con tus hermanos, con tus vecinos. Es en todo tiempo vivir para Cristo y hacerlo sin distracciones. Una vida completa para Cristo. Mis hermanos, miren para acá un momento. En el cristianismo es todo o nada. Cristo te quiere a ti completo o no quiere nada. O te entregas completamente a Cristo o Cristo no va a aceptar las migajas que tú le puedas estar dando. Pero vayamos a ver qué dice la Biblia y llegamos al versículo 34. Y el versículo 34 es un llamado al sufrimiento. Cristo está diciendo, seguir a Cristo, ¿sabes qué? Seguir a Cristo te costará todo. Seguir a Cristo te costará todo, no solamente algo. En palabras de Jesús, verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, 2 puntos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese completamente, niéguese a sí mismo. La palabra niéguese en el griego es desconectar o abstenerse. Y todos nosotros tenemos una vida a la que estábamos conectados antes de conocer a Cristo. Todos nosotros teníamos un cable que alimentaba quienes éramos. Pero si Cristo de verdad llegó a nuestras vidas y nosotros de verdad conocimos a Cristo, con el dolor de nuestra vida tenemos que picar ese cable. Y eso te va a doler, porque Cristo lo quiere todo o nada. Cristo quiere cristianos radicales. Y eso va a significar que tu familia, en muchos casos no creyentes, te van a aborrecer. Que tu familia no te va a invitar a muchas actividades. Que tus amigos van a dejar de andar contigo. Porque Cristo lo quiere todo o nada. Cristo quiere que te niegues a ti mismo, pero implica más que eso. Y lo veremos más adelante. Todos tenemos un pasado que nos ataba. En muchos casos algo que no queríamos soltar. Quizás hay algunos aquí que por la gracia de Dios ya vivían una vida que decía, ya yo no quiero más de esto, yo te quiero a ti. En el caso mío eso llegó, pero pasaron 5 años, porque yo sí quería lo que quería. Yo sí quería seguir en fiesta, yo sí quería seguir bailando todas las noches, yo sí quería seguir jugando fútbol hasta que me reventara, yo sí quería seguir haciendo todas las cosas pecaminosas y abominables que hacía para mi propia gloria. Me costó 5 años, 5 años darme cuenta que lo mejor que tenía para mi vida era Cristo. Y fueron 5 años de mi padre amoroso, teniéndome paciencia. Y quizás tú llevas 5 años viniendo aquí. Y hoy puede ser tu día de salvación. Quizás tú llevas 5 años peleando por dejar todas esas cosas que amas más que a Cristo. Porque no hay otra palabra para decírtelo. Las amas más que a Cristo. Porque seguir a Cristo es desconectarte. Palabras de Jesucristo que dice Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, desconéctese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Seguir a Jesús conlleva desconectarte por tiempo indefinido. ¿Qué significa por tiempo indefinido? Para toda la vida, mi hermano. No es que me desconecto de esto por un tiempo, pero aquí a 2 o 3 años regreso. No conociste a Cristo. Si conociste a Cristo y regresas, cuando tú pongas el enchufle, no duras un tiempito. Tienes que volver a desconectar y decir, si un día yo dejé todo esto por Cristo, que yo hago aquí de nuevo. Y estoy hablando de los que sí conocen al Señor, pero por diferentes razones se apartan por un tiempo. Porque vuelven a extrañar el mundo y sus deseos, porque vuelven a extrañar la carne. Pero el Señor en su pura gracia, como ya conquistó sus corazones, cuando ellos se vuelven a conectar, ¿sabe qué tienen que hacer? Volverse a desconectar y regresan a Cristo. Por eso Juan dice en primera de Juan capítulo 1, dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros.
porque si fueran de nosotros permanecen. Verdadero creyente, aunque se aparte, regresa de nuevo. Yo espero que el Señor te está hablando, mi hermano, de alguna manera. Y no solo indefinido, sino también que tiene que ver con abstenerte. No solo desconectar, sino también abstenerte de las cosas que te gusten, de ese pasado y esas preferencias. Porque tú sabes que si esas cosas entran por una ventanita de nuevo, no hay forma de pararlas y contaminan completo. Por eso muchos de ustedes que han estado viendo pornografía, tienes que cortar la pornografía de manera radical. Por eso muchos de ustedes que han estado tomando alcohol hasta embriagarse, maltratar a la esposa, hasta hacer cosas que no debían hacer, tienes que cortar el alcohol de manera radical. Ven acá, la Biblia no dice que no hay que dejar de tomar, sí, pero para ti sí es radical. Porque una pequeña probadita de esas cosas te va a hacer volver de nuevo al lugar donde estaba. Quizás para algunos de ustedes pueden estar en una fiesta entre ustedes y bailar, brincar, saltar por los buenos aires. Yo no puedo, yo tengo que irme. Si yo lo veo que ustedes empiezan a bailar al lado mío, bailar no es pecado, me voy, porque a mí me hace daño. En mi casa lo puedo hacer con mis hijos, quizás con mi esposa jugando, pero cuando estoy en un ambiente carnal de destacarse, voy a querer bailar para destacarme y sé que a mi buen Señor no le agrada eso. Prefiero no bailar, prefiero abstenerme. Estoy tratando de ilustrar para que puedan conectarle. En el caso de usted, quizás usted no baila ni la Macarena, pero hay otras cosas que a usted sí le atraen. Quizás la bolita, aquí no es la bolita, ¿cómo se llama esto de lo que juegan los abuelitos? La lotería, pero hay otro más, el bingo. Yendo a la casa hay un caminito y dice bingo, abierto de 7 a no sé qué hora. Y hay personas que están atrapadas en el bingo. Quizás no puedes ir a hacer ni un jueguito de bingo, ni jugarlo en tu casa, escondido. Pero si tú crees que te va a llevar de nuevo ahí a regalarle el dinero, es cortarlo radical, mi hermano. Niéguese a sí mismo. Ahora, mi hermano, presta atención. El llamado no es solo a quitar y a negarse, sino que hay un llamado a la acción. El llamado no solo es pasivo, sepárate, aléjate, no tengas contacto, sino que hay un llamado activo, algo que tienes que hacer, una acción que tienes que tomar. ¿Y cuál es la acción? Dice Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí viene lo activo. Toma tu cruz y sígueme. No es solo negarte, ahora coge el peso de la cruz y sígueme con el peso de la cruz. ¿Qué significa eso, pastor? Seguirle significa acompañarle en el mismo camino. Ahora tú tienes que caminar igual que Cristo. Ahora tú tienes que seguir las pisadas de Cristo. Cristo va adelante, tú tienes que ir detrás poniendo los pies donde mismo los puso Cristo. ¿Qué significa eso, pastor? ¿No te das cuenta, mi hermano? ¿Dónde terminó Cristo? En la cruz. Nuestro llamado es un llamado a la muerte. Es un llamado a la muerte a nosotros mismos, morir a nosotros mismos para empezar a vivir para Cristo. Para empezar ahora a hacer lo que a Él le agrada. No lo que hacía mi familia, lo que yo siempre hacía, sino lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, lo que quiere que haga. Y tomar la cruz significa no solo tomarla, sino tomarla arriba y sostenerla arriba bien alto. La ilustración quizás es cuando usted ve que se levantan las velas y las velas se quedan encima. Asimismo, Dios quiere que tomemos nuestra cruz y la tengamos bien arriba. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos que la pueden tomar muy rápido, pero la dejan abandonada por un tiempo. Hay otros que la toman por un tiempo, la retienen, pero al final, cuando más cerca estaban, la sueltan y la dejan. Conozco uno que es un pastor que se llama Joshua Harris, un señor que Dios utilizó en gran manera, pastoreó una congregación hermosa, escribió libros de matrimonios preciosos, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos, abandonó a su congregación y ahora al final de sus días para irse para el movimiento LGBTQ. No solo están los que empiezan y sueltan la cruz, también están los que caminan mucho tiempo y dejan la cruz en algún momento. Es negarme a mí para que Él crezca. Es morir para que Él nazca. Es perder para que Él gane. Pregunta, mi hermano, ¿estás viviendo para Cristo full time? ¿Estás viviendo para Cristo todo tu día?
para ayudarles a ellos entonces y a nosotros ahora, Cristo va a utilizar 3 recursos para que las personas de la época entendieran, y el Espíritu Santo cogiendo esa enseñanza y trayéndola ahora a través de las Escrituras a nosotros y podamos entender. Vamos a ver 3 recursos que usa Cristo. Lo primero que utiliza es una paradoja. Lo primero que hace es tomar algo que su hecho, su lógica es contraria. ¿Qué es esto de la paradoja? Miren lo que dice Cristo. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La va a perder. Y el que la pierda, no hay que quiera, ahí no hay quiera, el que la pierda por mi causa y del Evangelio, ¿qué va a pasar? Se va a salvar. Y esto es un llamado a dar tu vida por Cristo y por el Evangelio. Esto es un llamado a desgastarte por el Evangelio de Jesucristo. Y claro que cuesta, mi hermano. Claro que cansa, mi hermano. Claro que agota. ¿Y ustedes creen que Cristo no se cansó y que Cristo no se agotó? Si fuera tan fácil, no hubiéramos aquí 10, 20, 30, 40, 50, 80, qué sé yo cuántas personas hay. Estuviera esto repleto. Porque a las personas les gusta ese cristianismo sencillo, fácil, de ven el domingo a la iglesia y haz lo que tú quieras y después ves a darlo todo por el mundo, toda tu fuerza, tu mente, tu cuerpo, todas tus cosas. Pero Cristo dice que quiera salvar su vida, la perderá. Que la pierda por causa de mí el Evangelio, la salvará. Es un llamado a descentrarte de ti, a sacar los ojos que están metidos dentro de tu persona y que estás viviendo de manera egoísta y poner esos ojos en Cristo. Es un llamado a no pensar en lo que tú prefieres, sino que te pregunte, Señor, ¿qué tú prefieres? Sea cual sea la decisión que vas a tomar mañana lunes, hazte esta pregunta y verás cómo el resultado va a cambiar. Pero no nos las hacemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta la respuesta. Porque queremos seguir viviendo para nosotros mismos. Pregúntate mañana lunes cuando vayas a tomar la decisión o esta noche. Pregúntate, Señor, tengo esta y esta opción. Señor, ¿qué tú prefieres? Es un llamado a no lo que a ti te gusta, sino a preguntarte qué es lo que a ti te gusta, Señor. No lo que a mí me gusta, ¿qué te gusta a ti? La motivación es importante. Dios no solo le importa lo externo, porque podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor, pero estar haciéndolas con las motivaciones equivocadas. Debe ser por causa de Cristo y del Evangelio. Esa es la motivación correcta. Pero puede que estés haciendo muchas cosas, tomando aparentemente la cruz, pero si la motivación es errónea, no es por Cristo y por el Evangelio. Puede que tú estés sirviendo, pero sea para ser reconocido. Y te encuentras haciendo muchas cosas, pero ¿para qué? Para que la gente te diga, oye, qué bueno, qué bien lo hiciste, oye, qué bueno está eso. Puede que te encuentres creando, ahora que están los youtubers y los creadores de contenido, y hay cristianos creando contenido, y habría que preguntarles si lo están haciendo para la gloria de Dios o lo están haciendo para ser famosos. Y lo digo con piedra de cristal, porque si mañana me estoy muriendo de hambre, me voy a abrir un canal de YouTube. Nada, es broma. Hasta ahora no pienso hacerlo, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Motivación del corazón. Sí, porque cualquiera se puede ver apretado hoy. Motivación, mi hermano. Puede que te encuentres estudiando, es malo estudiar, pero puede que lo estés haciendo con la motivación equivocada para ser el que más sabe, el que más conoce, para sentirte importante, porque ahora soy un doctor en teología. Ahora me tienen que decir Eri, me tienen que decir el doctor Eri, y lo pongo en teología, pero puede ser en medicina, derechos legales, cualquier cosa. Mira las motivaciones del corazón. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Y cuál es el llamado que te estoy haciendo, mi hermano? Valora tus verdaderas motivaciones. Valora tus verdaderas intenciones. Antes de hacer cualquier cosa que hagas, valora. ¿Por qué realmente hiciste, haces o harás lo que ahora estás o hiciste o estás haciendo o harás? Valóralo en pasado, en presente y en futuro. Mira tu corazón, mira tus motivaciones. Eso es lo que está diciéndole
Cristo aquí, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mí, por causa del Evangelio, la va a hallar. Aquí es la única película en el cristianismo donde perdiendo se gana. Es donde único siendo menos somos más. Es donde único siendo humillados y siendo menospreciados somos más como Cristo. Aquí es donde único no vale siempre tener la razón. Aquí es donde único vale la pena dejarlo todo para seguirle a Él. Menguar para que Él crezca. Increíblemente, a medida que eso de verdad pasa en nosotros, somos más como Cristo. Cuando pasa lo contrario a eso, y posiblemente te pase, porque a mí me pasa muchas veces, terriblemente, y me siento mal por eso y quiero que Dios me cambie. Cuando pasa lo contrario, no muestras a Cristo, muestras al adversario. Muestras al adversario. Segundo recurso, nos ayuda tanto que primero hace esta paradoja y segundo hace una ilustración. Mira si Jesucristo es bueno. ¿No entendiste lo que te acabo de decir? Bueno, te lo voy a ilustrar. Mira, pon este ejemplo. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y lo que quiero que tengan en la mente en el final. ¿Recuerdan la parábola del granjero? Que trabajó, guardó. Y cuando ya lo tenía todo listo y tenía todos los millones y todo preparado, llegó la muerte y que le dijo, necio, ¿de qué te vale esto? Si esta noche vienen a buscar tu alma. Alabado. No saqué tiempo para ir con mi familia a pasear, no saqué tiempo para ofrendar a la iglesia. Yo millonario, le hubiera comprado un templo a los hermanitos míos. No saqué tiempo para nada. Sí tengo muchos millones, pero esta noche ¿qué te va a pasar? Te vas a morir. Dice John MacArthur de esta ilustración, obtener todas las riquezas, el respeto y los honores religiosos que esta vida puede ofrecer, pero tú puedes obtener todas las riquezas, el respeto y los honores religiosos que esta vida puede ofrecer, pero morir separado de Cristo es eternamente ser pobre. Si nosotros morimos sin Cristo, aunque tú seas Donald Trump, aunque tú seas millonarios de esos que ustedes conocen, Soros, el otro, el de Amazon, el de los carritos estos que se rompen cuando hay hielo, no se compren eso. Cuando tú seas cualquiera de esos, de esas personas, y mueres sin Cristo, mi hermano, moriste sin nada. Si mueres sin Cristo, no tienes nada. Y eso no es un llamado a la pobreza ni al comunismo. Sigue siendo trabajador, sigue siendo diligente, sigue proveyendo para los tuyos, pero con Cristo y con el paquete entero de lo que significa Cristo. Muchas veces otros serán más millonarios que tú, porque tú estás diciendo la verdad. Tú estás pagando un precio. Muchas veces otros tendrán más dinero que tú, porque tú estás declarando los taxes como es correctamente. Y así sucesivamente, seguir a Cristo te costará todo. Seguir a Cristo te costará todo. Pensemos en la eternidad para que reconozcamos si vale o no la pena dejarlo todo por Cristo. Piensa ahora por un momentico, ¿dónde vas a terminar? Si en el infierno o en el cielo. Y en caso de que no vayas camino al cielo, ¿qué tú estarías dispuesto a pagar para poder ser salvo? Veamos cómo Cristo lo dice. Este es el tercer recurso, una pregunta. Y dice, versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya llegamos aquí. Y te estoy declarando que no eres salvo, que vas camino al infierno, porque de verdad no habías conocido a Cristo. Habías creído una utopía, pero no estás viviendo para Cristo, lo cual es símbolo de que no conoces a Cristo, que necesitas conocer a Cristo. Y te pregunto, ¿de qué vale todo si vas para el infierno? ¿Qué estás dispuesto a pagar por ser salvo? Y espero que la respuesta de una persona que verdaderamente ama a Dios sea, estoy dispuesto a darlo todo, a dar mi carro, mi casa, mi tiempo, a darlo todo por Cristo. Si esa es tu respuesta, te pregunto, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué tu carro, tu casa, tu familia, tus dones, tus talentos, tu dinero, tu inteligencia, por qué todo no está ahora mismo al servicio de Cristo? Servir a Cristo te costará todo. Verso 38. ¿Qué dice el verso 38? Dice el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación,
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y lo que me habla este versículo es de juicio. En algún momento el Señor Jesucristo va a venir con los santos ángeles, segunda venida de Cristo. En algún momento nosotros vamos a ser juzgados. Cuando quiera que usted quiera poner eso en el escatón, va a venir un juicio, mi hermano. En ese juicio dice que el Señor te va a preguntar o vas a estar allí y vas a ser juzgado si te avergonzaste o no te avergonzaste de él. Para ayudarte a entender mejor la palabra avergonzarte en el griego significa despreciaste. Escuche bien, esto es importante. ¿Te has avergonzado alguna vez de Cristo? Y todos me responden a una, no. La palabra avergonzarte significa, ¿has despreciado alguna vez a Cristo? Piensa en qué contexto. ¿Has rechazado una vez a Cristo? Y esta es la más difícil. ¿O te has negado a aceptar algo que significa o que cuesta por ser cristiano? El llamado es a dejarlo todo por Él. Si no acabas de dejar todo por Él, si no aceptas que eres un esclavo y Él es tu dueño, terminarás avergonzándote de Él. Y todos en algún momento yo creo que nos hemos avergonzado. Me acuerdo al principio de convertido yendo a la iglesia, yo tenía una Biblia chiquitica de esta de bolsillo, yo la escondía porque yo no quería que nadie me viera con la Biblia yendo a la iglesia. Yo no sé si estaba convertido o no, pero estaba en esos primeros pasos. Y me acuerdo en la universidad, íbamos a la parada y nos reuníamos a tocar con los hermanos cristianos y yo venía con ellos de lo más contento hablando y gozando con ellos, pero cuando venía la claridad que todo el mundo iba a ver a Eric con los religiosos, decía Dios les bendiga y me escondía porque hasta ese momento me daba vergüenza. Después me propuse en mi corazón comprarme una Biblia grande para pasar por el pueblo mío. Yo vivía como a no sé cuántos kilómetros de la iglesia y yo quería pasar por medio de todo el mundo con la Biblia. Porque yo decía, Señor, yo me estoy avergonzando de ti. Que me vean con la Biblia, que me vean en la iglesia. Pero eso fue después que me convertí. Conocer a Cristo lleva un cambio de vida. Si tú dices que conoces a Cristo, tiene que estar cambiando tu manera de vivir. Y de manera gradual, 30, 60, 90, pero tiene que estar cambiando. ¿Está cambiando tu vida realmente? Piensa, mi hermano, en esto. El futuro comienza ahora. El futuro comenzó ya, ahora mismo. No sé si alguna vez, lo dije la ilustración pasada, pero es importante para entender esto. ¿Alguna vez han armado unos bloquecitos y uno los va poniendo y se va construyendo algo? ¿O han armado un rompecabezas? Lo que pasa con eso es que a veces no entiendes todo lo que hay hasta que no terminas de armarlo completamente. Así mismo está pasando con este pasaje. Pedro y los discípulos ya tienen más claridad de Cristo. ¿La tienen? Sí. ¿Quién tú eres? El Cristo, el victorioso, y que tiene autoridad sobre todo. Y hemos visto tu autoridad, pero no lo ven completamente, porque no ven al siervo sufriente, no ven al que va a morir, no ven al que va a sufrir, y no entienden las implicaciones de seguirlo a Él, que son sufrimiento hasta la muerte. Es padecer por Cristo, estar dispuesto a dar tu vida por Cristo, no solo con muerte, sino en la manera de vivir, dejar de vivir para ti, para empezar a vivir para Cristo. Ellos no lo están viendo con claridad todavía, y ahora Cristo les está hablando de estas cosas. Teniendo esto en mente, vamos a la parábola, versículo 22, parábola no, al encuentro de Cristo. Dice el versículo 22, les leo hasta el 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Qué le pasó al ciego? Él mirando dijo, veo, pero ¿cómo veía? Veo hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Cómo ve el ciego? Bien, pero no ve completamente. ¿Se dan cuenta? Seguimos leyendo. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirasen, y fue restablecido y vio de lejos
y claramente a todo. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Quizás varias veces ustedes han visto este pasaje y usted dice, yo no tengo explicación para esto. Vamos a tratar con la ayuda de Dios de darle la explicación de lo que está pasando aquí. Y usted quizás digo, bueno, quizás el ciego no tenía fe, o Cristo ese día estaba enfermo, se sentía mal, y entonces el primer milagro le falló y vino el segundo. Lo que está pasando es que Marco está utilizando un paradigma. Marco está confeccionando su libro un poquito diferente a lo que nosotros estamos adaptados. Marco no es el libro que tú puedes abordarlo con una exégesis fría. Exégesis es interpretación de palabra por palabra, sino que tú tienes que ver todo lo que él te está diciendo y con una intención él pone cada cosa donde la pone. Este pasaje que estamos aquí es el pasaje bisagra del libro de Marcos. Esta es la mitad de lo que ha pasado. Hasta aquí los discípulos no entendían, pero ya que empiezan a ser los discípulos, empiezan a ver a Cristo, pero todavía no lo ven completamente. ¿Se dan cuenta? A Marco introducir ese milagro del ciego ahí, lo que lo está haciendo con toda la intención de demostrar que sus discípulos están viendo, pero no están viendo completamente bien. Sus discípulos necesitan ver completamente las cosas como son. Entonces llegamos al capítulo 9, versos 1. Y dice en el capítulo 9, versículo 1, también le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que ¿qué? Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Y qué es lo que le está diciendo aquí? Capítulo 9, verso 1. Lo que le está diciendo es que algunos no van a querer morir sin experimentar un verdadero conocimiento de Cristo que cambie tu manera de vivir para Él. Yo no quiero entrar en el detalle de dónde podemos ubicar el reino de Dios venido con poder, porque hay varias posturas. Él le dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Algunos de los que están aquí no se van a querer morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos creen que eso se refiere a la transfiguración que viene después. Otros creen que se refiere a la muerte y a la resurrección de Cristo. Otros creen que se refiere a Pentecostés cuando los dones fueron derramados. Otros creen que se refiere a la segunda venida. Pero seamos sinceros, más allá de dónde se refiera, ¿qué es lo que quiere decir? Porque a veces nuestra mente da vuelta en cosas que no tiene que dar vuelta. Y lo que quiere decir es esto. ¿Y qué es lo que quiere comunicarle? Lo importante. ¿Quieres morir sin experimentar un verdadero conocimiento de Cristo? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y te pregunto a ti, ¿quieres morirte sin conocer a Cristo? ¿O prefieres conocer a Cristo ahora? ¿Prefieres entregarle tu vida a Cristo? No solo conocer, sino a creer lo que conoces. A dejarlo todo por Cristo. Mis hermanos, Cristo es más que un sacerdote. Cristo es más que un profeta. Cristo es el verdadero rey que ellos estaban esperando. Ese es Cristo, el Mesías. Pero eso no era todo lo que era Cristo. Cristo también es el sacrificio indispensable. Cristo no solo es el sacerdote del sacrificio, sino que Cristo es el sacrificio que se ofrecía una vez y para siempre. Cristo es el mensaje central de la Biblia. Cristo no es solo el verdadero profeta, el mayor de los profetas que dice la verdad, sino que Cristo es la palabra del Señor. La palabra del Señor es Cristo. Cristo es la palabra. Cristo no es solo el mayor rey, el verdadero rey, sino que también Cristo es el rey humilde que deja todo por salvar a su reino. ¿Dónde estaba Cristo? Reinando. Ya Cristo era rey y dejó su reino, se humilló para venir aquí, vivir y morir por nuestros pecados y volver a reinar. Cristo no se hizo rey, ya Cristo era rey. Él dejó su reino y no solo dejó su reino, sino que murió por salvar a los suyos, que somos tú y yo los que hemos creído en Él como único y suficiente Salvador. Mis hermanos, visita quien me acompaña y estás aquí y no le conoces.
necesitas creer en Cristo. Necesitas creer con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Necesitas dejar de confiar en ti misma. Necesitas pedirle a Dios, abre mis ojos y ayúdame a creer y a confiar en ti. Creyente que te encuentras aquí y ya sabes que eres un verdadero creyente, abracemos más el sufrimiento y dejemos de huir del sufrimiento. Porque el sufrimiento es la herramienta en manos de Dios para hacernos más como Cristo. Cuando nosotros nos enfrentamos a los momentos difíciles de la vida, a los avatares de la vida, nuestra tendencia es huir del sufrimiento. Yo no estoy haciendo un llamado al masoquismo. Todos tenemos oportunidad de cambiar de trabajo, todos tenemos oportunidad de cambiar ciertas cosas, pero hay otras que no podemos cambiar. No puedes cambiar el hijo que tienes, no puedes cambiar los padres que tienes, no deberías cambiar el esposo y la esposa que tienes. Pero lo que pasa es que nos enseñaron que nosotros no debemos sufrir. Pero ¿qué nos enseña la palabra de hoy? El llamado de seguir a Cristo es un llamado de sufrimiento. Cuando nosotros entendemos eso y aparecen en nuestra vida elementos que no nos gustan, nuestra alma va a enfrentar el sufrimiento diferente. Y si al principio nos agitamos, va a llegar un momento en que el Evangelio nos cautiva y llega a nuestra mente y nos recuerda, para esto he venido. Este sufrimiento que Dios está permitiendo en mi vida, Dios tiene un propósito con este sufrimiento y el propósito es hacerme más como Cristo. Cuando aparezca el diagnóstico de la enfermedad que no te gusta, aunque te asuste, aunque te perturbe, va a llegar un momento que tú entiendes que todos los designios de Dios tienen un propósito en tu vida y es que tú sigas las pisadas de Cristo, es hacerte más como Cristo. Te pregunto, evalúa si de verdad le conoces. Evalúa si le conoces. Y si no, piensa, detecta, busca dónde está el cortocircuito que no permite que lo que aprendes domingo tras domingo lo puedas vivir. Llega a tu casa, prepárate un buen café o un té o algo que te guste de beber. Si quieres esperar que los niños se acuesten y siéntate a pensar y sé sincero con tu alma y dile, Señor, ¿dónde está el problema? ¿Por qué yo estoy aprendiendo la palabra los domingos y por qué yo no estoy viviendo lo que dice la palabra? Arrepiéntete y pídele a Dios que tome control en esa área de tu vida. Si te quedas con algo, mi hermano, quédate con esto en esta tarde. Yo espero que tú hagas ese ejercicio. Siéntate tranquilo con el Señor. Siéntate y habla con el Señor. ¿Dónde está el cortocircuito en mi vida que me permite aprender de ti, me permite enseñar a otros, pero me está costando vivir, Señor? Corrige ese cortocircuito. Quizás estamos mirando como árboles, pero no estamos viendo a Cristo con claridad como verdaderamente es Él. El Cristo de nosotros es un árbol borroso, pero no es el verdadero Cristo. Padres que están aquí, a la hora de escoger una escuela para tus hijos, ¿en qué piensas? ¿En conocimiento académico o en carácter cristiano? Esas son algunas preguntas de evaluación para que se den cuenta, porque puede que aún lleguemos a este punto y tú me digas, no, sí, para mí Cristo es todo. Para mí Cristo es lo máximo. A la hora de escoger la escuela para tu hijo, siempre que puedas, hay hermanos que no podrán por su economía, por diferentes situaciones, pero siempre que puedas, a la hora de escoger la escuela para tus hijos, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en que mi hijo conserve un carácter cristiano, ya sea que escoja darle homeschooling en casa, enviarle a una escuela cristiana? ¿O estás simplemente pensando, es que mira, si lo envío para charter, ¿no? Si lo envío para charter, ahí va a ser más, y va a ser un científico. ¿A cuenta de qué, mi hermano? Va a ser un científico. ¿A cuenta de qué va a ser un científico? Esposos y esposas, ¿cuánto muestras de Cristo en tu matrimonio? ¿Cuánto has muerto a ti para que Cristo florezca? Pregunta de evaluación. Cuando tu esposa o tu esposo te hace una crítica injusta, no justa, injusta, ¿cómo reaccionas? ¿Muestras a Cristo? ¿Te tomas el tiempo para esperar el momento adecuado y conversar con Él como lo haría Cristo y decirle, mira, esto y esto está mal? ¿O sale el orgullo, sale el pecado de ti? ¿Qué es lo que hace? Miembro de la iglesia, ¿cómo sirves en tu iglesia local? ¿Negándote a ti mismo? ¿O no sirves en la iglesia local? Porque tú amas al Cristo del lunes a viernes, pero no al Cristo del viernes por la noche y del domingo.
¿Cómo apoyas en sentido general o te encuentras apoyando más otras causas que a la novia de Cristo? Y aquí me refiero al apoyo. ¿A quién apoyas con tus finanzas, mi hermano? ¿Apoyas más al ministerio de la iglesia local o te encuentras más apoyando política, esto, lo otro, otras cosas que no son la causa de Cristo? Porque donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y no estamos hablando de prosperidad. Estamos hablando del ídolo más grande que tenemos los cristianos, que se llama dinero. Creyente que te encuentras aquí, y te hablo solo, como una persona particular, háblate a ti mismo y pregúntate, ¿cuánto te niegas de ti mismo por glorificar a Dios? Y quiero ahora que pienses en tu corazón. Escúcheme bien, mi hermano, yo estoy terminando, yo estoy loco por comer igual que ustedes, pero esto es debido a muerte. Esto es debido a muerte. Creyente que estás aquí, verdadero creyente, piensa en esto que te voy a decir. ¿Cuánto te niegas a diario a ti mismo para glorificar más a Dios? Otra manera de preguntarte, ¿qué es lo que más amas en esta vida? ¿Qué es lo que más tú estás amando en esta vida? Y si tú me dices, lo que más yo amo, pastor, en esta vida es a Cristo, vamos a hacer este ejercicio. Lo aprendí con David Barceló en una predicación. Supongamos que tu corazón tiene paticas, 2 paticas y 2 manitos. Si cogiéramos tu corazón y lo pusiéramos en el suelo, ¿para dónde sale corriendo? ¿Para tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu ministerio? ¿O sale corriendo para Cristo? ¿Para el dinero? ¿Para cualquier otra cosa? Piensa si tu corazón le pertenece a Cristo. Piensa si tu corazón le pertenece a Cristo. Y termino con los jóvenes y con los niños. Jóvenes que se encuentran aquí de 12 años en adelante. ¿De quién eres o quieres hacerte novio o novia? ¿De un creyente o de un inconverso? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Los bíceps y los tríceps o el carácter cristiano? Jovencita que te encuentras aquí, a la hora de buscar novio, ¿en qué vas a estar pensando? ¿En que estés fuertecito? ¿En que tenga el pelito? ¿Qué sé yo lo que buscan las niñas de ahora? Yo digo las de mi tiempo lo que buscaban. ¿O estás pensando, ese hombrecito tiene el carácter de Cristo? ¿O esa mujercita, jovencito que te encuentras aquí, esa mujercita tiene el carácter de Cristo? Mira cómo respeta a su mamá, mira cómo respeta a su papá. Tómate el tiempo de evaluar esas cosas, porque te va a costar todo. Niños que están aquí, niños que tienen más de 6 años, aprendan desde pequeños a preguntarse, ¿qué hiciera Cristo en mi lugar? Antes de hacer cualquier cosita, niños, pregúntense, ¿qué hiciera Cristo en mi lugar ahora? Amado hermano, vive para morir, pero hazlo con gozo y alegría. Si de verdad conoces a Cristo, ninguna de estas cosas que hemos dicho es una carga pesada. A medida que conozcas más y más a Cristo, te vas a sentir gozoso de ir dejándolo todo para Él. Apagar Netflix en momentos determinados, porque ya pasó mucho tiempo, no va a ser una lucha, sino que va a ser gozoso. Dejar de ver pornografía no va a ser una lucha, sino que va a ser gozoso. Desinstalar Facebook, si Dios te llama a hacerlo en algún momento, no va a ser una lucha, sino que va a ser gozoso. Si sientes que Facebook te lleva mucho tiempo y que cada vez que ves un vestido nuevo, tu mente viaja donde tu economía no puede llegar. Y así sucesivamente, mis hermanos. Morir a ti mismo para vivir para Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos tu bondad, tu misericordia y tu amor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ore en nuestro corazón para vivir tu palabra. No solo conocerla, sino también poderla vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, mi hermano.